Y en el capítulo anterior conseguimos reanudar el viaje tras 3 semanas parados en la ciudad de Tulear. Nuestro objetivo final es llegar al Cabo de Samagui, el punto más sur de la isla. Pero para ello tendremos que enfrentarnos a diferentes obstáculos. El río Nilaji será el primero de ellos. Allí terminamos el relato anterior negociando el precio de una piragua que finalmente nos cruzaría al día siguiente. Ay, ay, ay. El remo. Bueno, el remo es clave. Es la Esto sin remo no se puede hacer. Vamos rápido que la marea. Bajando la marea muy deprisa y ya estamos tocando un poco la arenita. Y ahora lo que nos espera ahí son olas. Y olas complicadas. Oh, cuarto toque. Nos hemos quedado. ¿Qué está pasando? Que no podemos, la marea está demasiado baja y corriente y no se puede cruzar. No podemos cruzar. Está muy complicado. Entonces lo que estábamos haciendo realmente es cruzar el río. Y al otro lado del río hay una pista que nos llevaría hasta Anacao. Ahora estamos mirando la posibilidad de que nos lleven hasta, no hasta Anacao, pero hasta un pueblo antes de Anacao, o sea, mucho más cerca de Anacao, pero en lugar de por el río, por el mar. Por eso estamos dando la vuelta. Hay que descargar las motos, pasarlas al otro lado de la lengua de arena y volver a cargar. Y pasarán la piragua también por arriba, porque la salida de aquí no es algo complicado. Bueno, está siendo bastante durete, tanto cargar y descargar, pero voy para allá. ¡Let's go! Bueno, chavales, las vamos a pasar un poquillo putillas. Todo va a salir bien, todo va a salir bien. Hay unas cuantas horas. Joder, mira allí. ¿Has visto allí? Esto se empieza a mover demasiado. Y en la moto vas torcido, ¿no? Siempre. No sé por qué me da que lo peor está por venir. ¡Opa! Se para el motor.
Esto ya es como rizar el rizo, no, lo siguiente. Se ha acabado la gasolina y tienen que reemplazar el bidón. Aquí. Curioso porque, claro, no temes por tu vida porque no te vas... No, bueno, igual si te ahogas, pero no es complicado. Yo creo que de aquí hasta la orilla llegamos, nadando. Claro, te quedas sin nada. Qué movida, ¿no? El naufragio. ¿Merece la pena jugársela tanto? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, porque si conseguimos fuerza y ya empezamos a estar muy cerquita, son de las que luego siempre te acuerdas. ¿Cómo lo ves, compañera? Bien, yo creo que ahora estamos en condición. Que ya estamos, ya no vamos contra las olas. Se balancea un poquitín. Yo creo que lo vamos a conseguir y todo va a volver a salir bien. Tenemos victoria en este tiempo, pero ya está. Sí, yo había un momento que le he pasado un Las olas estaban muy desordenadas. Me encanta el concepto de ola desordenada. Ya sí podemos decir que estamos sanos y salvos. Ya está. ¡Campeón! ¡Campeón! Hay un momento de regulero, de pasarlo regulero. Ahí vienen los cachas del pueblo a ayudarnos. Hello. Where are we going? Yeah, Anaka. Yeah, we. You too? Yeah. Do you want to go together? Yeah, we can. Yes. Uno siempre piensa que está zumbado hasta que llega detrás uno que está peor. Erik y Helen son noruegos. Vienen desde Ansirabé con una moto china de 150 centímetros cúbicos y un top case de madera. Ahora dime tú quién está peor. Ya estamos casi, ¿no? Espero, yo casi estoy ya, digamos. No sé tú. Tiene mérito, Yemitis. Es un día de esos que nos vamos a acordar siempre. Así que nada, vamos a terminarlo. Nos queda ya poco para Nacao, pero ni sé cuánto ya, ni he mirado el GPS, no he mirado nada. Sé que por aquí llegamos. Los últimos kilómetros del día no son más que un aperitivo de lo que nos vamos a encontrar en las próximas jornadas. Por un lado, la dichosa arena, a la que además Gemma se va a enfrentar por primera vez. Y por otro lado, un nuevo obstáculo con el que no contábamos. Bueno, sabes que se termina aquí la carretera, ¿no? No. There's no road. Last time we tried one of these, we didn't check the depth first, and we just drove under. La pista está cortada por un charco que más bien parece un lago y que nos obliga a buscar una ruta alternativa por los laterales. Comme ça, c'est pas possible. Y en el próximo capítulo, los charcos, lagos y el guionista marcarán nuestra ruta y nuestro destino. O sea, ¿se puede tener tanta suerte o la vida y el mundo es así? Yo creo que la vida y el mundo es así. No faltéis a la próxima entrega. Gracias por estar ahí.